¿Cómo están? Bien, también. Bueno, hoy vamos a tener una conferencia un poco más breve. A las 9 vamos a cerrar. La información del día de hoy es el banderazo de inicio de la construcción del tren Querétaro-Irapuato. Se van a conectar mis compañeros Jesús Esteva, Andrés Layuz y la gobernadora de Guanajuato y el gobernador de Querétaro. Entonces, a ver si podemos hacer Pues buenos días, con su permiso, señora presidenta. Buenos días, gobernadora, gobernador. Pues con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. El día de hoy estamos en Apaseo el Grande, Guanajuato, para dar este banderazo de inicio de trabajos al cuarto tramo que se está construyendo. Este va de Querétaro a Irapuato, son 108 kilómetros, y cedo la palabra al gobernador de Querétaro. Muchas gracias, secretario, gobernadora, secretario, muchas gracias. Muy buenos días, presidenta, muy contentos aquí acompañándolos para este nuevo banderazo que para Querétaro, sin lugar a dudas, suma muchísimo en la conectividad. Yo le comentaba que el tren Querétaro-México es un anhelo desde hace más de 46 años para las y los queretanos, y esta nueva conectividad para el occidente de nuestro país, este gran corredor industrial que tiene Guanajuato, Querétaro, el occidente, etcétera, sin lugar a dudas, va a ayudar muchísimo a la competitividad de mi estado. Le agradecemos infinitamente y estamos listos, puestos y dispuestos para ayudar y felicitarla por este nuevo banderazo que se va a dar el día de hoy. Muchas, pero muchas gracias, presidenta, y a la orden como siempre. Gracias, gobernador Mauricio Curi. Muchísimas gracias, presidenta. Muy buenos días. Te saludamos desde la antigua estación de trenes aquí en Apaseo el Grande, Guanajuato. Estamos muy contentos de arrancar esta etapa que nos va a permitir generar movilidad entre nuestros municipios. Vamos a conectar a las personas que viven en nuestro estado, por supuesto con otros estados vecinos. Me siento muy emocionada de que este proyecto sea una realidad. Guanajuato tiene una gran tradición ferroviaria que se remonta por allá de 1877 y sabemos lo que los trenes generan en nuestras comunidades y en nuestros municipios. Desarrollo, progreso, bienestar y sobre todo esta conexión entre familias que tanto nos llena de emoción. Este tren que estará pasando por Querétaro, Irapuato y que además incluye también al municipio de León, va a permitir que venga que vaya a detonarse el desarrollo, la conectividad en esta región, y también creo que es importante destacar que va a ser un gran emblema de lo que logran la colaboración, el trabajo en equipo y la visión estratégica hacia el futuro. Te agradecemos desde Guanajuato este proyecto. Estamos listos para seguir sumando por Guanajuato y por México. Un saludo, presidenta. Muchas gracias, Livia, gobernadora. Adelante, Jesús. Nos acompaña también Joao Parreira de Motangil, la empresa que estará construyendo este tramo de 30 kilómetros, y cedo la palabra a Andrés Layuz para la explicación técnica. Muy buenos días, con su permiso, presidenta. Voy a recordar brevemente cuáles son las características del servicio que se va a dar en este tramo que va de Querétaro hasta Irapuato y que estamos empezando la obra en los primeros 30 kilómetros. Vamos a tener vías dedicadas de pasajeros, en este caso es una doble vía de pasajeros con velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora y estaciones principales y secundarias. En el mapa se alcanza a ver que tenemos justamente una de las estaciones secundarias aquí en Apaseo el Grande. El sitio donde estamos en este momento es a unos metros de donde se construirá la estación en Apaseo del Grande. Estamos en un espacio donde físicamente tenemos el derecho de vía para construir la doble vía de pasajeros. Este primer tramo es de 30.3 kilómetros, como lo decía, con dos vías. Va a tener en términos constructivos dos viaductos con soluciones específicas para, sobre todo, interactuar con la industria y con el servicio de carga ferroviaria. 9 pasos superiores vehiculares. Esto es lo que permite que las calles
que hoy existen puedan cruzar la vía, porque la vía va completamente segregada, lo cual le da características de seguridad, operación y velocidad de un servicio de pasajeros que puede llegar hasta 200 kilómetros por hora. Aquí en este tramo tendremos la construcción, ya lo decía, del paradero de Paseo del Grande. Nuestro cálculo es que son más o menos 2 millones de personas beneficiadas en total, con una demanda estimada entre estas estaciones específicamente de Paseo del Grande, con el recorrido hasta la Ciudad de México, de al menos al día 30,000 personas. Se van a generar 1,518 empleos directos y 8,255 empleos indirectos. Como le decía, tenemos en este tramo 2 viaductos ferroviarios. Van a estar en la zona industrial de Obrajuelo y en Apaseo El Alto. Estos viaductos se construyen para quedar por arriba de la vía de carga existente, un poco como está trazado. Aquí tenemos el tipo de viaducto que tendremos. En algunos casos son con columnas, en algunos casos es con una zona que es como pérgolas. Y esto permite que no se afecte ni la operación del servicio de carga existente, ni la autopista 45D, que es la autopista que conecta Querétaro con Celaya e Irapuato incluso. También está considerado que tendremos 15 estructuras, de las cuales la mayoría son, ya lo decía, son puentes ferroviarios y también obras de drenaje. Tendremos una vía doble con las características de circulación de velocidad alta para pasajeros, y también están consideradas todas las condiciones hidrológicas de la zona. Parte de los estudios que se han estado haciendo a lo largo del tiempo tiene que ver con los estudios hidrológicos para saber cuál es la afectación que pudiera haber en caso de que hubiera lluvias extremas. Como saben, la vía es dedicada, y esto quiere decir que, y tenemos en el dibujo aquí, las vías de carga, tenemos en este caso, en estos tramos de una vía de carga, pero también tramos largos con 2 vías de carga, precisamente porque es una zona industrial muy activa la que hay en Guanajuato saliendo de Querétaro. Adyacente a esas 2 vías de carga vamos a tener las 2 vías de pasajero, que tendrán su propio terraplén. Esto implica que para construir este terraplén será un movimiento de tierras de alrededor de 2 millones de metros cúbicos en estos primeros 30,3 kilómetros. Vale la pena recordar que este recorrido que estamos marcando ahorita con el inicio de obra de 30 kilómetros que conecta a Querétaro con Apaseo el Grande es el inicio de un recorrido hasta Irapuato. Quiere decir que también tendremos más adelante, en el siguiente tramo que está en proceso de licitación, una estación en Celaya, una estación en Cortázar, una estación en Salamanca y la estación de Irapuato, que también es el inicio del recorrido hacia el occidente del país, hacia Guadalajara. Muchas gracias. Pues queda hacer el conteo para dar el banderazo. Terminando el banderazo se pasará un video. Y si están de acuerdo, 1, 2, 3. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. No sé si ya escucharon que vamos a construir un tren México-Querétaro. Ya se licitó Querétaro-Irapuato e hicimos los estudios y tomamos la decisión de que el tren llegue también a León, Guanajuato. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, da inicio a la construcción del tren Querétaro-Irapuato. Con una ruta moderna y sustentable, el tren conectará el centro y el norte del país, esto con el objetivo de recuperar y modernizar los trenes para pasajeros. El tren Querétaro-Irapuato tendrá 4 estaciones y 2 terminales: Querétaro, Apaseo el Grande, Celaya, Villagrán Cortázar, Salamanca e Irapuato. Pues es una opción para poder dar mayor viabilidad a lo que es el tránsito hacia esta zona. Es una vía alterna que se puede hacer para poder llegar aquí al estado de Querétaro, y bueno, creo que es una buena opción turística. Te recorta tiempos para poder tocar varios puntos o visitar varios puntos. Es una opción segura y ahorita creo que México tiene la infraestructura para poder hacer ese proyecto.
El tramo de 107.8 kilómetros se ha dividido en 4 frentes de construcción. Con estos trabajos, la Cuarta Transformación avanza y transforma la vida del pueblo de México. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Andrés, si todavía están por ahí conectados, a ver si nos puedes platicar las estaciones de Querétaro a Irapuato, por favor. Sí, por supuesto. Entonces, tenemos la de a Paseo el Grande, que es lo que comentaba, es una de las estaciones secundarias. Estamos aquí a unos metros. No sé si en la imagen se vio, pero aquí atrás tenemos la maquinaria que ya está trabajando, haciendo perforaciones para las calas que se hacen de los estudios de geotecnia, y a un lado, literalmente en donde estamos, está ya designado el predio donde tendremos una estación, y esa estación también tendrá algunas medidas de integración urbana. Se ven incluso que hay unas canchas de fútbol. Después tenemos en el centro de Celaya. Celaya es una ciudad que históricamente ha estado cruzada por el tren. El tren, digamos, sí ha tenido, ya lo decía la gobernadora, un papel histórico muy importante en Celaya. Durante la Revolución fue un centro ferroviario importantísimo. Hace una semana empezó a operar el libramiento ferroviario de carga de Celaya. Esto quiere decir que el tren de carga que originalmente pasaba por el centro de Celaya ya no está pasando por el centro de Celaya. Por esa razón, el tren de pasajeros sí podrá pasar por el centro de Celaya y tendrá su estación donde estaba la antigua terminal de Celaya. Después, la siguiente estación es la de Cortázar Villagrán, queda literalmente entre las dos localidades, realmente muy cerca, y les permite un acceso sencillo a las poblaciones. Y ya después, la siguiente estación es en la zona norte de Salamanca. Digo la zona norte de Salamanca porque físicamente es la norte, pero del centro de Salamanca estamos hablando de que es una caminata de alrededor de 20-25 minutos, sigue siendo dentro de la zona urbana. Y la última estación de este tramo es en Irapuato, también en donde está la antigua estación de Irapuato. Este último tramo no vamos sobre el derecho de vía ferroviario, sino que vamos sobre el derecho de vía carretero de la 45D, pero al llegar a Irapuato volvemos a entrar al derecho de vía ferroviario para ya poder entrar a la ciudad. Esta es una estación, las estaciones de Celaya y la estación de Irapuato son estaciones más grandes que la estación que estamos pensando para Cortázar, a Paseo y Salamanca, porque son lugares que tienen más demanda. Muy bien. Gracias, Andrés. Gracias a todos. Buen día, gobernadores. Gracias, Gobernadora, presidenta. gobernador. Bueno, esta es la presentación del día de hoy. Hay que recordar que es con la Cuarta Transformación que se recuperan, renacen, reviven los trenes de pasajeros. No hay que olvidar que México durante decenas de años construyó vías para trenes de pasajeros y en unos cuantos años el neoliberalismo acabó con ellos. Zedillo, hablando de Zedillo, fue quien privatizó los trenes de pasajeros, los trenes de carga y de pasajeros. La idea es que iban a renacer los trenes de pasajeros. Se quedaron los trenes de carga concesionados principalmente a 2 empresas y los trenes de pasajeros desaparecieron. El único que quedó fue el turístico de Chihuahua a Sinaloa, el Chepe. Con el presidente López Obrador se construyen más de 1,500 kilómetros de trenes de pasajeros, el Tren Maya, el interoceánico, que es de carga y de pasajeros, y nosotros tenemos el objetivo de construir el México Nuevo Laredo y México Nogales. Vamos avanzando ya, México Querétaro, México Nuevo Laredo, México Nogales, México Pachuca. El AIFA, México AIFA se inaugura este diciembre, Pachuca y Querétaro en el 2027 y los siguientes tramos se van a ir desarrollando.
El próximo año hay un presupuesto importante para trenes también, para continuar estos trenes. Y sobre la vía de carga del México-Veracruz, estamos trabajando para que pueda haber también una corrida de trenes de pasajeros, de tal manera que quede conectado nuevamente todo el país con los trenes de pasajeros. Esto nunca hubiera ocurrido si no llega un cambio al país. No olvidemos que Zedillo privatizó los ferrocarriles y después se fue a trabajar, cuando acabó el gobierno, como asesor de una de las empresas, Kansas, que hoy fue vendida a una empresa de Canadá. Pero no olvidemos que Zedillo, después de privatizar, se fue a trabajar a una de las empresas a las cuales le regaló el tren de las vías de tren, la concesión de las vías de tren. Bueno, este es el renacimiento, sigue el renacimiento del tren de pasajeros. Vamos a las preguntas. Vamos por acá, a ver, vamos acá primero. Muy buenos días, presidenta. Rocío Jardines, de W Radio y Teleurban. Preguntarle en primera situación su opinión acerca de este amparo que se ha difundido, que interpusieron a favor de Andrés Manuel López Beltrán y también Gonzalo López Beltrán, los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se dice por este caso de huachicoleo fiscal. Hay quienes dicen que pudieron no haber sido ellos los que solicitaran este amparo. Ellos dicen que no fueron ellos, no hay quienes dicen. Ellos, Andrés Manuel López Beltrán sacó ayer una carta, no es hay quien dice. Sí, ya desmintieron que ellos presentaron los amparos. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué se habría presentado esta figura a su favor junto con otras 14 personas? Y lo hizo, bueno, el abogado que es conocido también por defender a Caro Quintero. Bueno, hay un Francisco abogado Rodríguez, que ya dijo que él no presentó nada. Es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo. ¿Cómo es posible, imagínense esto, que no sé quién, pero tiene que saberse quién, porque tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué? ¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien a su nombre ponga amparos en distintos lugares del país? ¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnia, desacreditar. Es sencillamente parte de una campaña política, en contra de nuestro movimiento, del presidente López Obrador, de sus hijos. Quien nos escucha, quien nos ve, pues imagínense que de pronto ustedes, alguien, aparece por ahí un amparo que dice, no me vayan a investigar. A cualquiera de ustedes, imagínense, que alguien les hubiera puesto un amparo en su nombre. ¿Cuál sería el objetivo? Pues desprestigiarlos, ¿no? Entonces es parte de esta campaña, vean hoy todos los comentócratas, todos. Lo mismo, pero lo mismo. Todos dicen lo mismo. ¿Quién se los dicta? Habría que ver, porque se los dictan. ¿Cómo es que todos dicen lo mismo? Entonces, evidentemente, primero ya salió Andrés Manuel López Beltrán a decir es falso, absolutamente falso, que se hayan puesto estos amparos por parte de él o de su hermano, o de sus hermanos. Y segundo, hay un abogado que ya dijo, usaron mi nombre, usurparon mi nombre para poner el amparo. Entonces, ¿qué sentido tendría poner los amparos? Desacreditar, calumniar. ¿Sería necesario, presidente, que ellos presenten algún tipo de queja o busquen que se haga esta investigación que usted dice? No, pues ya contestaron. O sea, lo que es importante es para todos nosotros, todo el pueblo de México. ¿Cómo es posible
que alguien, quién sabe quién, ampare a otra persona a su nombre, usando sus nombres. Y después se filtra a los medios y a las redes, casualmente, de inmediato. No, se pone el amparo y al minuto ya está en las redes. Y al minuto ya está en Reforma, ya está en el Universal. ¿No les parece extraño? Por eso mi pregunta es si debería ser investigado esto a través de alguna queja, denuncia por parte de ellos. No, sí se tiene que saber quién puso esos amparos, porque tiene un sentido de desprestigiar y de calumniar a unas personas, y tiene un sentido de dañar al presidente López Obrador y a lo que representa nuestro movimiento. Evidente. Bueno, son demasiado burdos, burdísimos. Entonces, afortunadamente, pues muy rápido ellos contestaron, o Andrés Manuel López Beltrán contestó. Inmediato, sí. Presidenta, también saber si usted pudiera darnos información de la que le hayan transmitido también sobre esta expulsión de Hernán Bermúdez de Paraguay. Ya está por llegar o ya llegó a nuestro país, a Chiapas, si no me equivoco. Bueno, se dice que fue el propio secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, quien fue por él a Paraguay y por eso no estuvo en las celebraciones junto a usted en estos días patrios. No, es falso. Es falso. ¿Qué información le dieron acerca de esta expulsión de Hernán Bermúdez? ¿Fue parte de esta solicitud que hizo el gobierno, desde luego? Sí, ya no hizo falta el juicio de extradición, porque esta persona entró de manera ilegal a Paraguay y cometió una serie de delitos en Paraguay. Entonces las autoridades paraguayas decidieron expulsarlo. Entonces hay un avión de la Fiscalía General de la República que en este momento está en Colombia y en algún momento pues ya partirá para México para que lleve su juicio aquí. Gracias, presidente. Y el día de ayer, por último, ya se hizo esta lectura en el Senado de la República confirmando que llega el proyecto de la presidencia en materia de juicio de amparo. Inmediatamente se anunció que el presidente de la Comisión de Justicia llamó a hacer un parlamento abierto para poder tener las voces de todos los expertos, además de legisladores. Su opinión al respecto, porque la oposición, bueno, pues ya dice que es un riesgo, que no va a haber como tal un parlamento abierto como ha sido en otros temas, sino que podría hacerse, incluso dijo Manuel Añor, el senador priista, que podría ser un traje a la medida para el gobierno federal. Muchas gracias, presidenta. A ver si por ahí puedes poner la reforma al Poder Judicial, la Constitución. La reforma constitucional al Poder Judicial que fue publicada el 15 de septiembre de 2024, hace 1 año y 2 días. La reforma al Poder Judicial no solamente establece que los jueces, las y los magistrados y las y los ministros deben ser elegidos por voto popular, sino que también establece una serie de acciones para hacer más expedita la justicia, que no haya estos juicios de 25 años para poder resolver un problema o una denuncia. Viene desde la Constitución. Entonces, para poder cumplir lo que dice la Constitución, se tienen que modificar una serie de leyes. Mañana van a venir el ministro Saldívar y Ernestina Godoy a explicarlo. Se tienen que modificar una serie de leyes. Entre otras leyes está el juicio de amparo, porque se establece ahí, por ejemplo, que son 6 meses para un juicio mercantil. Pero vamos más abajo. Sí, la parte donde habla de los tiempos. Porque esa es la parte de cómo se eligen a
jueces. Entonces, la parte de los tiempos, para que vean cómo desde la reforma constitucional se solicita esto. Ahora, por otro lado, resulta que en México, ¿quién es quien tiene la última palabra en términos de la justicia? La Corte. ¿Están de acuerdo? Es el máximo tribunal. Bueno, en México, incluso aunque la Corte haga una resolución, puede haber amparo frente a la ejecución de la resolución. Eso prácticamente en ningún país del mundo. Ayer les pedí a Ernestina, le pedí a Ernestina que pudiera presentar en qué otros países hay eso. O sea, aquí se pueden amparar frente a la ejecución de una resolución ya de la Corte. Cualquiera, cualquier caso. Y entonces no hay en realidad la aplicación de la justicia, porque otra vez entran al proceso interminable. Entonces, el amparo que da, tal cual lo establece la Constitución, es algo muy importante en nuestras leyes, es la defensa del ciudadano y es fundamental que exista la defensa del ciudadano frente a un acto de autoridad. Es indispensable. Lo que es muy importante es que la justicia pues pueda ser expedita, no lleve tanto tiempo y que tampoco se abuse de esta figura. Entonces, eso tiene objetivo, ese es el objetivo de las 4 leyes que se presentaron. Y el juicio y la ley de amparo está en esa perspectiva. Pues ya que lo decida el Congreso, no voy a entrar en ese proceso. Que la gente sepa que está resguardada su derecho frente a un acto de autoridad, pero que es importante que no se abuse del amparo frente a la resolución ya del máximo tribunal, que es la Corte. Va en ese sentido. A ver si encuentran la parte de los tiempos de la aplicación de la justicia. Adelante. Gracias, presidenta. Mariana Madrid, de Canal 13 Albavisión. Retomando el tema de Hernán Bermúdez, preguntarle si tiene conocimiento de por qué se dio este cambio de ruta en el vuelo, por qué se dio esta escala en Colombia y presuntamente pues por qué se cambiaría el aeropuerto al que va a estar llegando. No tengo los detalles. Más bien es un asunto técnico del propio vuelo. No tiene nada que ver pues con un asunto jurídico, sino más bien pues el vuelo, carga de gasolina, no sé exactamente, pero no tiene que ver con un asunto de la propia fiscalía. Entonces, ya que informe el gabinete de seguridad. Okay, muchas gracias. En otro tema, ayer se detuvo a unos delincuentes al interior de la refinería Dos Bocas, presuntamente pues estaban haciendo robo de combustible. Saber si se está aplicando alguna estrategia en específico para prevenir el robo de combustible al interior de las refinerías, porque la Secretaría de Seguridad pues dijo que no es la primera vez que se da una situación de este tipo. Va a venir ya la próxima semana Luz Helena González. La Secretaría de Energía, ya lo he platicado en la mañanera varias veces, se está haciendo un esquema administrativo que ya está listo, incluso las pipas tienen que tener ya una identificación a partir de un QR, para que podamos tener, se llama la trazabilidad, es decir, ¿de dónde sale la gasolina? La gasolina que cargamos en una estación de servicio, ¿de dónde viene? Durante muchísimos años, hasta la reforma del 2013 de Peña Nieto, el único que podía importar gasolinas era Pemex, o producir gasolinas es Pemex. En este momento el único que puede producir gasolinas es Pemex, pero importar gasolinas lo pueden importar también privados. Eso no ha cambiado. Entonces, ¿cómo llega la gasolina a una estación?
a una gasolinera? Pues viene por pipa. Entonces viene por pipa, la pipa viene… Cuando era solo Pemex, pues venían solo pipas de Pemex. Ahora que ya los privados pueden distribuir gasolina, pues vienen también por pipas privadas. Eso en el 2013 y eso no cambió con las reformas que hicimos. Hasta ahora no había un mecanismo, que eso sí viene del cambio a la ley, que nos pudiera informar esa pipa que llega a descargar a una gasolinera, ¿de dónde viene ese combustible? ¿Cuál es la trazabilidad? ¿Cuándo se importó? ¿Quién lo importó? ¿Dónde se almacena? De ahí del almacén, ¿cómo llega a la gasolinera? O en el caso de Pemex, que tiene más controles, porque es una sola empresa, la refinería de dónde sale o el lugar en donde se importa a partir de Pemex y dónde se almacena y de ahí cómo llega a la gasolinera. En este momento ya la norma ya establece que tiene que haber trazabilidad. Tenemos que saber exactamente cuándo se importó, cómo se importó, quién lo importó. Si encontramos una pipa en la carretera, la puede parar un guardia nacional o algún servidor público de alguna de las instituciones como ASEA, por ejemplo, o la propia Secretaría de Energía, de dónde vienes y tiene que tener su trazabilidad. Ah, pues aquí viene de este almacén, que este almacén a su vez se surtió de este… Eso no existía en la ley hasta ahora que pudimos cambiar la Constitución y las leyes, que permite pues generar esta regulación de la trazabilidad del combustible. En el caso de Pemex además se están poniendo más controles también a la salida de las refinerías. Entonces eso junto con los puertos y las aduanas pues nos está dando mucho más control de cómo llega el combustible a las gasolineras. ¿Y tendrán una cifra de pues cuánto representan las pérdidas por este delito? Sí lo tiene Secretaría de Energía y lo puede presentar cuando venga Luz Helena. Muchas gracias. Pasando a otro tema, Presidenta, ayer la fiscal de Estados Unidos afirmó que México entregó a Caro Quintero por órdenes de Donald Trump. No sé qué información tenga o cómo toma el gobierno de México pues esta declaración. ¿Se descarta que haya presiones por parte de Estados Unidos a México para entregar a narcotraficantes? Ya se habló mucho de eso, ¿no? Ya se explicó que fue una decisión de seguridad nacional el envío de tan importante número de personas de la delincuencia organizada. Fue una decisión de seguridad nacional y también había una petición del gobierno de los Estados Unidos, de la Fiscalía de los Estados Unidos, y se tomó la decisión de enviarlos por el Consejo Nacional de Seguridad a partir de la Ley de Seguridad Nacional. Pero fue una decisión sí había petición de ellos, pero la decisión se tomó aquí en el Consejo de Seguridad por razones de seguridad nacional. ¿En este momento hay más peticiones de Estados Unidos para trasladar? Hay peticiones de extradición. Y finalmente, Presidenta, con la visita que va a tener al rato y pues en miras ya de la revisión del TEMEC para el próximo año, ¿convendría hacer pues una propuesta, un frente en conjunto México y Canadá frente a Estados Unidos, o sería conveniente que a pesar de que haya coordinación, pues que cada país tenga que ver por sus propios intereses comerciales? A ver, los tres países estamos de acuerdo en el tratado. Es muy importante la convocatoria que salió por parte del gobierno de Estados Unidos para abrir las mesas de diálogo con relación a la revisión del tratado. El tratado va a continuar. Obviamente hoy tenemos aranceles a una serie de productos que ponen una consideración distinta, pero la gran mayoría de lo que se exporta no tiene aranceles, no tiene tarifas. Y los tres países estamos de acuerdo, y obviamente Canadá y México estamos de acuerdo en fortalecer el tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá y garantizarlo. Eso es lo primero. Ahora, ¿a qué viene el primer ministro Carney?
viene a fortalecer la relación México-Canadá, que además del propio tratado que tenemos, pues es fortalecer el comercio, inversiones económicas en ciertos sectores, pero también otros temas. Por ejemplo, tenemos un convenio con ellos de mexicanos que van a trabajar a Canadá, particularmente al campo, a través de visas especiales de trabajo que se van a conservar, y nosotros estamos planteando que pudieran ampliarse y ellos están viendo este mecanismo. ¿Cómo se importan, por ejemplo, mercancías de Canadá a México? Pues o pasamos por Estados Unidos a través de carreteras o trenes o a través de puertos. Entonces, la idea es fortalecer el comercio a través de los puertos entre Canadá y México en los dos océanos. Estamos planteando temas educativos, de energías renovables, de innovación. Nos interesa mucho saber cómo funciona el sistema de salud de Canadá, que es un sistema público, gratuito. Entonces son varios temas que vamos a tratar en la reunión, y esta asociación estratégica le llamamos, que es un nivel mayor de una alianza que se había firmado con Canadá en su momento, manteniendo el tratado, pero fortaleciendo la relación México-Canadá. Gracias. A ver, aquí. Gracias, doctora. Buenos días. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. Doctora, primero quisiera yo hablar sobre el caso que relacionado con el huachicol fiscal y la Marina. Primero me gustaría preguntarle que usted sepa si los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador están mencionados en el expediente de este caso en la Fiscalía General de la República. No. ¿Es así? No. No están mencionados. No. Por otra parte, si este es un caso que usted haya platicado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ahora que estuvo aquí en México, si este fue un tema que usted abordó con él. En el acuerdo que tenemos, en este entendimiento, viene el tema de combatir conjuntamente el tráfico ilegal de combustible. Pero en particular sobre algún tema específico, no. Porque hay quien dice que esta acción que se lleva a cabo en este caso es por presión de Estados Unidos, ¿es así? Falso. A ver, vamos a explicarlo nuevamente. En marzo de este año, Aduanas toma conocimiento de un buque que llega a Tampico, proveniente de Estados Unidos. El permiso con el que quiere entrar a descargar el contenido del buque es un permiso temporal de una sustancia química, de naftas. Se dan cuenta que probablemente ahí viene combustible, que no viene naftas. Detienen al buque y piden un análisis del contenido del buque. Se hace un análisis por Pemex y por Aduanas y se encuentra que no, que es diésel, y que el diésel proviene de Estados Unidos. Si hubiera sido una importación legal, pues en el documento con el que llegan a la aduana dice diésel y hay que pagar de impuestos tanto. ¿Por qué se le llama contrabando? Porque como quieren pasar otra sustancia, gato por liebre, como se dice comúnmente, entonces no pagan impuestos. Y como dicen que es una importación temporal, pues no se paga IVA ni siquiera. Entonces se dan cuenta que es diésel. Y algunos tanques que ya habían cargado, pues se les da seguimiento y se encuentra que llegan a una bodega y de ahí inician las investigaciones de qué empresas están involucradas,
cómo fue que sale de Estados Unidos, quiénes participaron en el pedimento de este tanque o de este buquetanque de combustible. Ahí inicia la investigación. Y ahí viene entonces por parte de la Fiscalía General de la República, de la propia Marina, una investigación donde se dan cuenta pues que hay algunos elementos de la Marina involucrados y hay empresarios involucrados, y la investigación continúa a partir de un buque que llegó en marzo de este año. Doctora, se encontró también, que se ha hecho público, una serie de carros tanque que venían en ferrocarril, que también tenían permisos que no correspondían a lo que en realidad estaba en los tanques. Y ahí también inicia una investigación. Y a partir de ahí viene toda la investigación. Doctora, pero le quiero preguntar, es que en la conferencia anterior en materia de seguridad, el fiscal Alejandro Hertz dijo que la investigación había empezado hace 2 años, cuando el propio exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, había denunciado a sus propios sobrinos. Sí, probablemente eso lo tiene que explicar el fiscal, no soy la fiscalía. Pues se juntan las investigaciones, eso ocurre normalmente en las fiscalías. Si se abre una investigación por contrabando de combustible o huachicol fiscal, como le quieran llamar, pues ¿qué hace la fiscalía? Saca las otras investigaciones que ya tenía, que a lo mejor no tenían suficientes pruebas, y junta las investigaciones, y a partir de ahí pues viene las detenciones y otras detenciones que tienen que venir hacia adelante, y encuentran la participación de elementos de Marina y de empresarios, Claro. que son los que se estaban beneficiando de de esta venta ilegal de combustible. Claro. Doctora, me gustaría preguntarle respecto a este amparo que alguien presentó a favor de Andrés Manuel López Beltrán. Hay quien dice que él, el hijo del expresidente, renunció al amparo, pero mediante la carta pública, que no lo ha hecho legalmente, por lo que pues renuncia mediáticamente al amparo, pero la cobertura jurídica sigue. ¿Pero qué quieres decir con eso? Mediáticamente él renuncia al amparo. Él dice, yo no lo presenté, alguien más lo presentó. Sin embargo, que jurídicamente en el expediente no lo ha hecho. Pero entonces le pregunto… ¿qué conlleva tu pregunta? Preguntarle qué piensa de eso. Pues tendrá que también hacerse por la vía legal. Y a estos jueces notificar. Pero fíjense ahora el trabajo que tienen que hacer ellos. Ahora ellos tienen que ir a decir, no, mire, fíjese que yo no presenté el amparo, por favor retírelo. Pues ahí está. Mira, aquí hay abogados, ¿verdad? No tiene firmas. Ya. Porque bueno, al final lo que entiendo… A ver, vamos a ponerlo otra vez, porque no tenía yo conocimiento de esta parte. Aquí hay una compañera que ayer dijo que era abogada. Bueno, ¿no trae firmas? Ah, 3 días para que se ratifique. Ya, entonces no tienen que ir a cada juzgado. Claro. Doctora, por otra parte, quiero preguntarle sobre la visita que va a hacer hoy, entiendo, el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, yo le quiero preguntar, en este sentido, ¿qué nuevas estrategias están, digamos, trabajando ambos gobiernos en materia de antilavado? Y bueno, después de que el gobierno de Estados Unidos declaró a las organizaciones del narco como terroristas. En el entendimiento que se hizo,
se planteó que hubiera más colaboración en el tema de información sobre el lavado de dinero. Viene el subsecretario a hablar de varios temas con el secretario de Hacienda y entre otros también pues de cómo fortalecer las investigaciones conjuntas frente al lavado de dinero, cuando hay información que tenga pruebas. Claro. Y pero no hay, digamos, una medida específica en el cual… No, es parte pues de la colaboración que hay. Claro. Y finalmente, doctora, quiero preguntarle sobre el caso de Hernán Bermúdez. Esto ya se lo he preguntado antes, le quiero reiterar la pregunta. Si usted no consideraría que Adán Augusto López Hernández debería de pedir licencia como senador. La investigación tiene que seguir su curso. Ya dijo el senador que si en algún momento requieren de su declaración, que él con gusto la va a dar. Entonces, es muy importante, se va a presentar. ¿Se va a presentar? No. ¿Cómo se va a presentar? ¿Cómo fue que este personaje, que fue secretario de Seguridad de Tabasco, digamos, se fue descomponiendo? ¿Y en qué momento se dan cuenta que primero no está cumpliendo con sus funciones y que pudiera estar vinculado con algún grupo delictivo? ¿Cómo se pide su destitución por parte del presidente López Obrador a Tabasco? Todavía no entrábamos nosotros. En el momento que hay indicios de que esta persona tiene algún vínculo y a partir de ahí él decide salir y huir. Y después pues ya viene la investigación por parte de la Fiscalía del Estado de Tabasco y la Fiscalía General de la República. Pero es muy importante que se sepa todo este proceso, porque es muy fácil para la oposición la hipocresía en acción. Ahora, ¿no?, que nunca explicaron nada de García Luna, el coordinador del PAN en el Senado, que nunca explicó por qué se fue 6 años de México y que ahora regresó con fuero y que es el principal crítico ahora, ¿no?, porque es el uso político. Entonces se va a dar toda la información de cómo fue que esta persona empezó a involucrarse y en el momento que hubo información se pidió su destitución e investigación. Ya para entonces el senador pues ya era secretario de Gobernación. Imagínense, participaba en el gabinete y se solicita la destitución por parte del secretario de Gobernación y del presidente entonces. Claro. A Merino, que estaba de gobernador, Merino lo destituye, este señor se va y inician las investigaciones. Pero esta cosa de que ahora el senador Adán Augusto tiene que renunciar hoy y tiene que a ver qué dicen las investigaciones, ¿verdad? Porque lo que no es ahora la prensa, algunos medios de la prensa, son los juzgadores. Loret de Mola ahora es el principal juzgador, cuando todavía no explica todos sus montajes o las mentiras que dice todos los días. Entonces, hay que esperar las investigaciones, como le dicen, y ya el senador ya dijo, si necesitan de mi declaración, claro, doctora, la voy a presentar. Usted Entonces, todo esto es importante que se conozca. Nosotros no vamos a esconder a nadie, ni tampoco vamos a defender a nadie si resulta que hay pruebas que es culpable. Pero lo que no nos parece es este juicio que hacen los grandes medios de comunicación o la oposición, que ahora se erige como cuando sí, o sobre este tema. A ver cuándo ellos hicieron alguna detención.
sea, porque aquí se está actuando cuando se encuentra y hay pruebas. Por eso el secretario de Marina dijo, fuimos nosotros mismos quienes presentamos la denuncia. Y las investigaciones que se hagan. Ahora, no les funciona a los medios ni a la oposición, por más que quieran. No les funciona, ni les va a funcionar. Porque nosotros siempre va a haber verdad y se va a pedir siempre que se aplique la justicia. No somos iguales. Gracias, doctora. Aquí. Buenos días, presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, pues cambiando un poco el tema, en Polemón publicamos una investigación en la que revelamos que Luis Carlos Ugalde, el expresidente del IFE que avaló el fraude electoral del 2006, pues recibió más de 13 millones de pesos en contratos del PRI, del PAN y de los gobiernos panistas. En el PRI de Alito Moreno lo contrataron como consultor y conferencista, y el resultado pues fue la peor votación presidencial en la historia del tricolor. A ver, otra vez repítelo. En el PRI de Alito lo contrataron como consultor y conferencista. ¿A Ugalde? Ajá. Y el resultado fue la peor votación presidencial en la historia del tricolor. En el PAN le pagaron más de 150,000 pesos por 2 charlas y casi 200,000 pesos en un organismo autónomo de Guanajuato para hablar de nearshoring, un tema pues del que obviamente no tiene nada de experiencia. En Chihuahua, el gobierno de Maru Campos le entregó más de 9 millones de pesos por una supuesta consultoría de riesgos políticos. Y pues pese a esta relación estrecha con el PRIAN, pues hoy la oposición quiere imponer a Luis Carlos Ugalde como un experto neutral en la discusión sobre la reforma electoral. ¿Qué piensa sobre esto, presidente? Pues a lo mejor podría dar una plática sobre fraudes electorales, ¿no? Sería bueno que explicara su participación y por qué el INE se negó. Que conteste esta pregunta. ¿Por qué el INE se negó a abrir todas las casillas? Cuando la gente en las calles pedía voto por voto, casilla por casilla. Entonces, él fue uno de los articuladores del fraude del 2006. Para todos los jóvenes que nos escuchan, que a lo mejor tenían 6 años en el 2006, 4 años. En el 2006, candidatos a la presidencia de la República, los principales, digamos, Andrés Manuel López Obrador, entonces no existía Morena, era por una alianza donde estaba el hoy Movimiento Ciudadano, se llamaba Convergencia, el PT y el PRD, el PAN, Calderón, y PRI, madrazo, o uno de los principales accionistas de latinos, ¿no? Conocido por haber participado en una carrera atlética, corredor que tuvo que subirse o que desapareció la mitad de la carrera y de pronto llegó a la meta. Bueno, esos eran los principales candidatos. Se viene una campaña contra Andrés Manuel López Obrador, pagada en los medios de comunicación por muchos empresarios. Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México, con mentiras, como muchas de las de ahora. Muchas mentiras. Porque aun cuando se pedía que no se pagaran estos mensajes
Entonces no era ilegal, digamos, que empresarios pagaran mensajes en contra de algún candidato en los medios. Después se hizo ilegal y por eso hoy solamente son tiempos oficiales en los que puede anunciarse un candidato o candidata de algún partido. Llega el día de la elección, como a la 1 de la mañana, en el famoso PREP, que es el que va dando los resultados, Andrés Manuel López Obrador va arriba y de pronto empieza a caer y cruza Felipe Calderón y entonces el PREP le da el triunfo a Felipe Calderón. Resulta que al otro día ¿qué día fue la elección en 2006? En junio, ¿no? En julio, ¿no? 2 de junio. 2 de junio. Fue en junio, creo. Era en junio entonces. Fue el 2 de julio, ¿no? Del 2006. 2 de julio. Ahora es en junio, antes era el 2 de julio. El 3 de julio, pues ya estaba Felipe Calderón arriba por 200, casi 300,000 votos. Pero había un montón de casillas que no se contaban. O sea, dejaron muchas casillas que por alguna razón no se contaron. Y ahí empieza la gente a decir, aquí hubo fraude. Viene unos días después el llamado conteo distrital y hay muchas evidencias en esos días de que hay personas que entran al lugar donde se guardaban las urnas a presuntamente modificar, a meter votos. Muchas evidencias. Vean la película El fraude, ahí viene, de cómo la gente empezó a cuidar los distritos electorales donde estaban las casillas guardadas y veían que entraba gente. Después viene la calificación del Tribunal Electoral, así es nuestra ley. Bueno, en ese tiempo del conteo distrital a la calificación se presentan cantidad de pruebas al Tribunal Electoral. Estuve yo con un equipo muy grande revisando acta por acta y ahí nos dimos cuenta de que las actas no coincidían los datos. Entonces, por ejemplo, si había 300 boletas y uno contaba los votos por cada alianza, que entonces se votaba no por partido, sino por coalición. Si sumaba uno los votos de las coaliciones, los votos nulos y las boletas que debían de haberse, o que se anulan normalmente porque no se participó, no cuadraban los datos. Y siempre había votos de más y votos de menos. Se pide, la gente empieza a movilizarse por todo el país y de la gente surge la consigna voto por voto, casilla por casilla. Se hacen movilizaciones inmensas en el Zócalo y en todo el país, diciendo hubo fraude electoral. ¿Qué se pedía? Que se abrieran todas las casillas y se volviera a contar. Entonces el tribunal dice, bueno, vamos a abrir, creo que el 8% de las casillas, mal no me acuerdo, por ahí. Se abren las casillas, hagan de cuenta que la diferencia, no me acuerdo exactamente de los números, eran 280,000 votos entre Calderón y López Obrador. Se abre ese 8% de las casillas y se reduce la diferencia. O sea, había más votos para López Obrador que no habían sido contados. Y la gente dice, pues que se abran todas. ¿Por qué si se abre el 8% y se reduce, no se abren todas? Y el tribunal se niega a abrir todas las casillas. Y se consuma el fraude electoral el 1 de diciembre, con la entrada de Calderón. Por eso decimos Calderón es un presidente espurio, porque no ganó con el voto popular. El triunfo entonces era de López Obrador, como lo fue el triunfo en 1988 del ingeniero Cárdenas. El neoliberalismo en México, entre otras cosas, se impuso con fraudes electorales.
No se nos olvide. El fraude electoral del 88. Salinas también llegó al poder sin haber sido elegido por el voto popular. Lo mismo que Calderón. Y en el 94 con un terrible magnicidio. O sea, hay que recordar la historia. Y en el 2012 con una compra de votos masiva totalmente demostrada. ¿Quién era el presidente del Instituto Nacional Electoral en el 2006? Ugalde. Entonces, ahora resulta que él da conferencias de moral electoral. No, pues no. Por eso digo que lo inviten a platicar sobre cómo se hace un fraude electoral. Entonces, a lo mejor ahí sí puede opinar. Y un poco ligado pues con el tema de Presidenta, pues Covarrubias y Asociados publicó una encuesta que le otorga un 72% de aprobación, digo, a diferencia de los otros que hacían los fraudes, y señala que el 75% de los mexicanos tiene muy buena impresión de usted. Según este estudio, la ciudadanía reconoce los resultados de su gobierno y afirma que su calidad de vida ha mejorado. Estos datos, pues además, coinciden con otras encuestas y se dan en un contexto de intensas campañas de desprestigio contra usted y contra su gobierno y contra la Cuarta Transformación. ¿Considera usted, Presidenta, que el pueblo de México ya no se deja engañar por la guerra sucia de la derecha? Sí, ya es muy difícil que le hagan caso a una cierta televisora que habla todo el día en contra de nosotros y algunos otros medios. Y antes era muy común que un editorial tuviera una influencia así tremenda sobre, cuando no había redes sociales, la televisión ni siquiera se abría opiniones diversas. Ahora ya es más plural, algunas televisiones van comentaristas que opinan distinto. Antes pues ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera había programas de opinión, creo. Nomás era la noticia del día, totalmente controlada, ¿no? Las épocas ahí sí de la censura total, ¿no? Entonces la gente ya se informa de muchas maneras y lo ve reflejado en su vida cotidiana. 13.5 millones de personas salieron de la pobreza. Se redujo la desigualdad. Eso no hay manera que nada lo quite. Como digo, el presidente López Obrador se quedó en el corazón del pueblo de México y ahí va a permanecer. Eso por más que los medios digan lo que quieran decir. Y en nuestro caso, pues gobernamos con los mismos principios. En este momento, pues, la presidenta es quien gobierna con su equipo el país, pero tenemos los principios que nos llevaron al movimiento de transformación a ganar en el 2018 y nunca vamos a traicionar eso. Imagínense, traicionarse a uno mismo sería no poder vivir. La gente que se traiciona a sí misma en sus principios, sus ideas, su forma de vida, pues es la que muere con arrepentimientos, ¿no? Y por último, Presidenta, casi al final del... O vive con arrepentimientos, que es peor. Y ya la última, casi al final de su gobierno, el expresidente López Obrador reveló aquí en la mañanera que 13 grandes empresas, entre ellas una refresquera, un equipo de fútbol, tiendas departamentales y una empresa de transportación aérea, adeudaban más de 129 mil millones de pesos al SAT, pero que estos casos estaban entrampados en el Poder Judicial por la falta de audiencias o por resoluciones que favorecían a los deudores. ¿Qué acciones está tomando su gobierno, Presidenta, para destrabar estos expedientes y garantizar que esas empresas paguen lo que deben
especialmente ahora que hay un nuevo poder judicial y un nuevo momento político pues para exigir esa justicia fiscal. Aquí es la justicia. El SAT hace su trabajo, muy bien, por cierto. La persona moral o física pues tiene derecho a decir el SAT no tiene razón, y hay todas las instancias jurídicas. El problema es cuando hay la protección al privilegio. Eso es lo que no pues cambió, y más ahora con el nuevo Poder Judicial. Entonces se trata del Estado de Derecho, el verdadero Estado de Derecho, y que quien tiene que pagar impuestos lo pague, y quien viola la ley pues que también se le apliquen las sanciones correspondientes. ¿Nos podría dar como una actualización de estas empresas? Siguen las mismas. Ok, muchas gracias. Sí. A ver, aquí la compañera y luego acá. Gracias, presidenta. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y de Empuje Migrante. Presidenta, pues ahora con este regreso de cientos ya de hermanos migrantes de allá de Estados Unidos a México, nos comentan que si habría alguna posibilidad de más apoyo en el paso de las aduanas. En las aduanas les cobran les dejan pasar $300 aproximadamente en días normales, y en vacaciones $500. Entonces, fíjese que ahorita pues están viniendo incluso hasta con trailers, se traen Creo muchas que ya cambió cosas. eso. A ver si nos puede dar la información. Sí. Sí, Pepe Merino. Cambió el monto, incluso también porque era de una regulación de hace mucho, que solo podían tener creo que un equipo electrónico. También la cambiamos, pueden traer 3 o 4, no sé cuántos. Entonces, porque si alguien trae una tableta y un teléfono celular, pues, exacto, y una computadora, que hay exacto, quien viene así por su trabajo, pues no tiene por qué sancionárseles, ¿no? Pues es de su uso personal. O cobrarles. Entonces cambió la regulación, a ver si nos pueden dar el dato. Sí, porque ellos ¿Y no encontraron lo de la Constitución? Bueno, ahorita que termine la compañera lo ponemos. Ok, y sí, porque decían que incluso un aumento temporal de $1,500 que pudieran pasar sin pagar impuestos, porque obviamente pues sus propiedades pues sí se quieren traer lo más posible. Por otra parte, presidenta, hay trabajadoras de los consulados que me hacen llegar a algunas denuncias. Estas trabajadoras son las de limpieza. Entonces me dicen que, bueno, la verdad les da miedo que pueda pasar con ellas porque están sobre contratos. Entonces aquí me mandan una denuncia, dice: yo trabajo de limpieza en la residencia de los cónsules. Tengo 34 años trabajando, últimamente se me ha discriminado mucho, yo entiendo que quieren que me salga por mi propia voluntad. Entonces, platicando con ella, pues obviamente me doy cuenta que es la misma situación en todos los consulados de estos contratos. Entonces, me dice que ella ahorita pues están denunciando 2 personas, que le gustaría saber si pudieran hacer algún trato especial con estas contrataciones, porque pues tienen miedo de que pues las corran en cualquier momento por todos estos dato cambios. de la compañera, y aparte pido a Cancillería que revisen este tema. Ok. Por otra parte, presidenta, también me preguntan de allá de Estados Unidos, dice: quiero aprovechar, y ya que tienes la oportunidad y el privilegio, diría yo, de estar aquí en las mañaneras con usted, si los que pagan
El IMSS, ya ven que ahorita se ha incrementado los que contratan el Seguro Social desde allá de Estados Unidos, que si se pudieran hacer consultas vía Zoom, mejor llamadas videoconsultas, para que se puedan hacer algunos diagnósticos y así poder aprovechar el seguro médico. Me dicen algunos, no sé qué posibilidades podría ser. Sí, le decimos a Zoe que ahora el martes que viene Salud, que pueda hablar sobre este tema. Así es. También por otra parte, Presidenta, platicando con las diputadas migrantes y con la senadora, me denuncian que hay un ataque sistemático mediático, porque ya ve que allá también pues los cónsules incluso pues también pagaban medios, y hay un ataque mediático para el cónsul de Denver, Pavel Meléndez. A mí me preocupa mucho porque este cónsul, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador lo conoce en lo personal y le dio pues mucho gusto que estuviera él porque pues es gente del movimiento. Entonces, fíjese que este cónsul de Denver, Pavel Meléndez, incluso ya lo denunciaron ante la Fiscalía, un abogado que supuestamente es Javier Martínez Calzada, y bueno, pues es un ataque mediático a estos nuevos cónsules que están llegando a Estados Unidos. No sé si usted tenga información acerca de esto. No conocía de esto, pero le pedimos también a Cancillería que lo revise y que hable con los cónsules a ver qué está pasando. Exacto. Y también, Presidenta, pues nos sorprende muchísimo, ya hay estos cambios, son poquitos todavía porque son 50 consulados, pero por ejemplo el coordinador que le llaman de comunidades en Nueva York, y le menciono este consulado porque ya ve que hubo mucha problemática en el sexenio anterior. Y bueno, pues viene con esta filosofía de la 4T y sí quiero yo destacarlo porque es lo que se necesita ya en los consulados. Y él publicó este comunicado, él es Félix Santana Ángeles. Dice, en enero de 2025 fue invitado a integrarme al Consulado General de México en Nueva York. El 17 de marzo, en medio de una política marcada por la xenofobia, el racismo y la criminalización contra los migrantes, me incorporé como cónsul de comunidades, iniciando el mayor desafío a mi carrera profesional. Y la verdad es de que están muy sorprendidos los hermanos migrantes allá en Nueva York porque dicen que está muy comprometido, con puertas abiertas, me han mandado videos y esto es precisamente lo que se necesita en todos los consulados allá. También otra novedad que me dicen que allá en el consulado de San José quedó como cónsul de comunidad una hermana migrante de pueblos originarios. Entonces, hay que reconocerle esto y bueno, preguntarle si va a seguir así el cambio con este perfil de consulados y de cónsules. La principal función de los consulados en Estados Unidos es apoyar a nuestros hermanos migrantes. Esa es su principal función. Para cualquier trámite que quieran hacer o en caso de alguna injusticia que se cometa contra ellos por parte de autoridades de los Estados Unidos. Entonces tienen esa encomienda todos y a quienes nombramos recientemente pues llevan en particular la encomienda. Hablé yo con ellos personalmente, tienen que hacer un día a la semana de audiencia pública, tienen que bajar a las ventanillas, tienen que hablar con la gente, tiene que cambiar pues la visión esta de que son parte de la diplomacia y están solamente en eventos sociales, a convertirse realmente en defensores de los mexicanos allá. Sí, y faltan algunos cambios. ¿Ya tiene usted programados algunos otros cambios en los? Sí, hay algunos que todavía están por terminar algunos ahora en noviembre. Okay. Entonces ahí ya nombraríamos a nuevos también. Ok, muchas gracias, Presidenta. A ver, muy rápido lo de la Constitución. ¿En qué parte está? A ver, márcale ahí con el cursor. Pero viene una parte donde están los tiempos. Ahí está. Toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas los costos judiciales, ¿no? Las costas judiciales. Las leyes preverán las cuantías y supuestos en materia tributaria en los cuales tanto los tribunales administrativos como las juezas y los jueces de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación o en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberán resolver en un máximo de 6 meses contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente. En caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora o en su caso dar vista al órgano interno de control tratándose de tribunales administrativos. Para que esto se cumpla, lo de los 6 meses, pues tienen que cambiarse muchas leyes, porque son procedimientos que estaban en otras leyes. Entonces, por eso se están cambiando 4 leyes, para que esto que ya lo dice la Constitución se cumpla. Bueno, acá y ya cerramos. Buenos días, presidenta. Mañana. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Mi primera pregunta es, ahora que tendrá la visita del primer ministro de Canadá, ¿sería posible plantearle el problema que hay con la empresa Equinox Gold canadiense, con los ejidatarios del Carrizalillo en Guerrero? Este conflicto ya lleva bastante tiempo y están sufriendo muchos problemas los habitantes de esa zona de Guerrero. Y pues, ¿qué posibilidades habría? Porque el conflicto se ha extendido y no se ve solución. Y podría ser posible que ayudara el primer ministro de Canadá a solucionar este problema. No tenemos planteado temas en particular, se puede, si está el expediente, pues presentárselo. Lo que sí en particular con la minería canadiense, sí, inclusive se lo planteé cuando estuvimos en Canadá, que es muy importante que las mineras canadienses cumplan con todas las disposiciones ambientales, las que están operando ya en nuestro territorio. No solamente durante el proceso de extracción, sino con los cierres y la remediación que tienen que hacer. Entonces sí planteamos este tema en su momento y ahora podemos plantearlo nuevamente también, el que las empresas, así como cumplen en Canadá, pues que también cumplan en México. En una segunda pregunta, en el paquete económico para el 26 viene un aumento a las retenciones del ICR, al pago de interés, a los intereses de los ahorradores. Pero no es aumento. Es importante, no sé si salió el comunicado de Hacienda o todavía no. A ver, pásamelo, a ver cómo, para que lo lea tal cual, lo ponlo ahí. Porque además el PRI ha estado diciendo, el PRIAN, de que nos queremos robar los ahorros de los cuentavientes y no. Es que es simbólico. No, pero no hay aumento, ningún aumento de ningún tipo. La única diferencia que se planteó ahora es que normalmente cuando viene la declaración fiscal, ahí se retiene el impuesto a la hora de la declaración. Y ahora lo que se plantea es que sea retenido y si no, se devuelva a la hora de la declaración. Es nada más cambiar la dinámica de cómo se está haciendo ahora. En vez de que se haga al final, se hace desde el principio y se devuelve
a la hora de la declaración de impuestos. Pero ni hay aumento, ni hay mayor retención, ni hay, digamos, mayores impuestos a los ahorros, nada que ver. Es en la parte de las cuentas que tienen que ver con fondos de inversión, cambia la dinámica de cómo se retiene y cómo se devuelve ese impuesto. Eso es todo. Pero no hay nada que tenga que ver con mayor impuesto. Le agradezco mucho, presidenta. Sí. Bueno, cerramos. Vamos, Noemí. Buenos días a todas y a todos. El día de ayer, aquí en la mañanera, la presidenta hizo mención acerca de el apellido Medina o Molina de Manuela, y para iniciar presentaremos este documento de enero de 1812, donde hace referencia a la capitana María Manuela Molina. De hecho, tenemos el MO de Molina ya en mayúscula, capitana en Temazcaltepec. Manuela Molina fue nombrada capitana por la Suprema Junta de Zitácuaro. Esto va a ser muy importante porque va a tener un mando de tropa en 1812. Este documento forma parte de los documentos que los realistas toman de esta batalla. Veamos también otro nombre muy interesante, doña Rafaela Aguado, madre de los Rayones. Era la madre de Ignacio López Rayón, también de otros dos hermanos que son aprendidos, y a ella le toca decidir la entrega de uno de ellos. También va a ser muy interesante cómo en estos procesos las madres también tienen un papel fundamental, así es que también está en esta lista junto con la hermana del cura del pueblo. Hay otro documento donde también nos habla de María Manuela Molina. Este es el diario, es un año después, del 8 de abril de 1813, es el diario de guerra del secretario de José María Morelos y Pavón, donde dice, ese día, está narrando día por día. Doña María Manuela Molina, india natural de Tasco, capitana titulada por la Suprema Junta. Esta mujer llevada del fuego sagrado que inspira el amor de la patria. Comenzó a hacer varios servicios a la nación hasta llegar a acreditarse y levantar su compañía. Se ha hallado en 7 batallas y entusiasmada con el gran concepto que al señor general le han acarreado sus victorias, hace referencia a José María Morelos y Pavón, hizo viaje de más de 100 leguas para conocerlo, expresando después de lograrlo que ya moriría gustosa, aunque la despedazara una bomba de Acapulco. Ojalá que la 10ª parte de los americanos tuviera los mismos sentimientos. Eso dicen sobre María Manuela Molina. ¿Cuál es el debate muchas veces con los apellidos? Que sobre todo durante el siglo XIX muchos de los cronistas, o cuando se hablaba de, pues había esta dificultad, sobre todo en la localización de las fuentes, pero estas ya están acreditadas. Este diario lo digitalizó por completo la UNAM. Por ejemplo, el documento anterior que les hice referencia está alojado en Carso. Mucho del problema de las mujeres y su historia es este. Por ejemplo, de la insurgente Guadalupe Rangel, pues muchísimo tiempo pasó a la historia como la esposa de Albino García, otro insurgente, lo que hizo que se dificultara mucho la localización en archivo o documentar sus historias. Es lo que pasó con gran parte de estas mujeres, que prácticamente las encontramos cuando son aprehendidas y están en los documentos donde ya se les está haciendo un juicio. Pero en este caso podemos encontrar diversos testimonios que nos hablan de la capitana María Manuela Molina, que fue una de las nombradas por primera vez en este grito de independencia de la fecha pasada. Y ahora sí, pasemos a otra historia, la que corresponde al día de hoy, también de una extraordinaria mujer. Manuela Garín Pinillos fue una de las pioneras de las matemáticas en México. Nació el 1 de enero de 1914 en España, pero a los 3 años migró a Cuba con su familia. Tras el ascenso del dictador Gerardo Machado, Manuela tuvo sus primeras experiencias políticas como estudiante. A los 17 años, por una mezcla de razones políticas y familiares, migró con su familia a México, donde se estableció definitivamente. Al terminar de validar sus estudios de secundaria,
ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y más tarde, en 1937, se matriculó en la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de la UNAM, donde formó parte de la primera generación de estudiantes de matemáticas, junto con Enriqueta González Vaz y 2 estudiantes más. Manuela entró a trabajar como profesora de la Universidad Obrera, mientras realizaba sus estudios universitarios. Durante ese periodo, fue invitada a participar en una célula del Partido Comunista Mexicano por los dueños de una carnicería en La Merced, donde solía comprar la carne para su madre enferma. Más tarde, se integró a la célula de estudiantes de ingeniería, donde conoció a su futuro esposo, Raúl Álvarez, con quien compartió muchos episodios de vida familiar y actividad política. Manuela tuvo 2 hijos y, pese a las expectativas sobre las mujeres casadas de la época, nunca renunció a su profesión. Fue investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. Participó activamente en la Sociedad Matemática Mexicana. Fundó la Escuela de Matemáticas en la Universidad de Yucatán y la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de Sonora. Manuela trabajó en temas de vanguardia mundial dentro de las matemáticas aplicadas, en una época en la que no había las computadoras que hay ahora, desarrollando, entre otras cosas, importantes modelos matemáticos para entender y predecir el comportamiento del campo magnético de la Tierra, una investigación científica todavía abierta. Manuela también estuvo profundamente comprometida con la promoción y enseñanza de las matemáticas. En los años 70, trabajó con maestros de primaria, colaboró en planes de estudio y escribió libros de texto, convencida de que las matemáticas son también un camino a la libertad. Si a la población se les enseñara las matemáticas como se debería enseñar, esa población podría hacer razonamientos lógicos y no se dejaría engañar. A lo largo de su vida, Manuela participó activamente en movimientos sociales y de solidaridad con los pueblos de América Latina que lucharon por su libertad. Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Venezuela y Guatemala. Sin embargo, el movimiento de 1968 en México le tocó personalmente. Su hijo Raúl Álvarez Garín, líder estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, fue detenido en Tlatelolco el 2 de octubre y encarcelado en Lecumberri. Manuela fue parte de las madres que lucharon por la libertad de los presos políticos. Hizo gestiones, denuncias y visitas a la cárcel, muchas veces con la periodista Elena Poniatowska, a quien al principio sugirió usar como seudónimo el nombre de su hermana Esther Garín para poder entrar a entrevistar a los presos. En 1971, Manuela fungió como intermediaria entre el gobierno y el Comité de Estudiantes para su Liberación y breve exilio en Chile. En 1989, Manuela Garín fue nombrada profesora emérita por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y a mediados de los años 90 se despidió definitivamente de la docencia. Manuela Garín Pinillos falleció a los 105 años, el 30 de abril del 2019, tras una vida de enseñanza, lucha, autonomía y matemáticas. Creo que hay poco que decir después de esta cápsula. Sin duda, una vida dedicada a la ciencia y la matemática, y solamente recuperamos algo que también dijo en una entrevista a Claudia Gómez en agosto de 2006. Si toda nuestra gente tuviera una preparación matemática fundamental, que se supiera cómo se razona en matemáticas para hacer una teoría, que utilizas una lógica, como lo mencionó, entonces todos cogeríamos nuestro libre camino. Muchas gracias. Gracias, Noemí. Mañana, que no se me olvide, Belmont, el tema del grito de independencia, porque otra vez sale diciendo que Hidalgo gritó a favor de Fernando VII, y no es cierto. A ver, pon rápido lo de Pedro García, antes de irnos. Te lo mandé hoy en la mañana, ¿lo tienes? Pedro García, que es quien escribe cómo fue el grito de independencia, nada más por no dejar el debate. Las que estuvieron ahí como bueno, Pedro ella García, es Patricia Galeana, te mandé el documento primero, a ver si lo tienes ahí. Ella es Patricia Galeana, ella no es
Es una historiadora muy reconocida. Fue directora del Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana. No, ella no es cuatroteísta. Nada más para… Ponla si quieres. Ella es una conferencia de ella que sale en YouTube sobre Miguel Hidalgo y Costilla y cómo ella dice, a ver en esa parte. Los que estuvieron ahí, como Pedro García, dice que palabras más, palabras menos, lo que dijo Hidalgo en aquella madrugada del 16 de septiembre fue: compatriotas, no existen ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Esta gabela vergonzosa que solo conviene a los esclavos, la hemos llevado hace 3 siglos como signo de la tiranía y de la servidumbre. Ha sonado la hora de nuestra libertad, defenderla de los tiranos, marchar a la cabeza de los hombres que se precien de ser libres. Sin patria ni libertad no podemos alcanzar la felicidad. Ese fue el verdadero grito, la arenga que dio. Ponlo nada más. Porque dice hoy Aguilar Camín que en realidad, ¿por qué reivindicamos otra vez a Miguel Hidalgo y Costilla? Que hay que reivindicar a Iturbide. Que en realidad Miguel Hidalgo y Costilla salió a defender a Fernando VII. Patricia Galena, historiadora de la UNAM, dice ella misma en defensa de Hidalgo que es falso y habla de este documento. Todo esto se puede encontrar, ustedes lo pueden buscar en el internet. No existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Eso es lo que Miguel Hidalgo y Costilla dice el día de la campana de Dolores. Esta gabela vergonzosa que solo conviene a los esclavos, la hemos sobrellevado hace 13 siglos como signo de la tiranía y servidumbre. Terrible mancha que sabremos lavar con nuestros esfuerzos. Llegó el momento de nuestra emancipación, ha sonado la hora de nuestra libertad, y si conocéis su gran valor, me ayudaréis a defenderla de la garra ambiciosa de los tiranos. Pocas horas me faltan para que me veáis marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres. Os invito a cumplir con este deber, de suerte que sin patria ni libertad estaremos siempre a mucha distancia de la verdadera felicidad. ¿Dónde habló de Fernando VII? Hay un debate ahí que en realidad Ignacio Allende sí lo pensaba, pero por eso es el padre de la patria. Bueno, nos vemos mañana. Adiós.